Hola, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a otro Mates con Historia. Muchas gracias a los que comentan los videos, a los nuevos suscriptores. El último video que hablamos sobre la expulsión de la Orden de los Jesuitas tuvo muchas visualizaciones, muchos comentarios. Una docente de la provincia de Misiones se comunicó por privado. Me ha dicho que ese video lo va a utilizar en sus clases. La verdad que para mí son esos pequeños, grandes estímulos, ¿no?, que hacen que Mates con Historia haya venido para quedarse, porque realmente es advierto que no solo para mí es algo que me apasiona, mucha gente se engancha, de Argentina, de Iberoamérica, de España, y además resulta de utilidad para otras personas, con lo cual no hago más que sentirme honrado por semejantes comentarios. Se comunicó también suscriptores de la ciudad de Chacabuco, en la provincia de Buenos Aires, Juan José, y me han entrevistado en un programa radial para hablar específicamente de la olvidada, pero que poco a poco vamos haciendo conciencia de esa batalla, la de Bororé. ¿Se acuerdan que lo vimos en dos Mates con Historia pasados? En fin, un amigo me ha comentado y me dejó picando, ¿no?, esta idea de la expulsión de los jesuitas, el enfrentamiento con los Borbones en el trono español, la distinta manera de concebir el origen del poder. ¿Se acuerdan? Ellos se oponían a esa concepción de las monarquías absolutistas de origen divino, de derecho divino, es decir, Dios le delegaba el poder al monarca y el monarca gobernaba sin mayores límites que su conciencia. Y este buen amigo mío me ha dicho, bueno, pero después la orden fue restablecida por la Iglesia y también por España, y en España seguían gobernando los Borbones. Es cierto, no nos referimos a ese detalle. Mediados del siglo XIX los jesuitas van a ser restablecidos, de hecho existen como una orden. Tenemos el primer papa jesuita, el Papa Francisco es de la orden de los jesuitas. Pero para mí, digamos, ¿cómo se entiende esta aparente contradicción? Bueno, ya el escenario era otro. El siglo XIX vio todas esas sublevaciones en Europa que hicieron temblar las monarquías absolutistas precisamente. Por tanto, los Borbones ya no eran lo que habían sido, y posiblemente los jesuitas tampoco, en su prédica tan vehemente de los primeros 2 siglos de la orden. Entonces eso explica un poco esa vuelta a... por supuesto que las misiones jesuíticas, que es lo que a nosotros nos interesaba, pasaron de propiedad de los jesuitas a lo que se llamó la Junta de Temporalidades, al menos en el ámbito del Río de la Plata, del Virreinato del Río de la Plata, y el Estado, a través de esa Junta de Temporalidades, las vendió a particulares. Algunas de ellas siguen estando en manos particulares que las adquirieron a precio vil, precio muy bajo, y esa experiencia social de las misiones nunca más se volvió a ello. Bien. Hoy una de piratas y corsarios. Yo siempre digo, si el protagonista de Mates con Historia de hoy hubiese sido un corsario al servicio de Estados Unidos, sería conocido a nivel mundial a través de Hollywood. Se habrían hecho ya 10 películas. Porque realmente es una de película, ¿no? Me refiero a un marino francés, Hipólito Bouchard, a los argentinos quizá les suene. Hay avenidas, hay un reconocimiento, no es desconocido, Hipólito Bouchard. Lo que es poco conocido quizá es que este hombre se va a embarcar, va a zarpar al mando de una fragata de guerra en julio de 1817, desde el puerto de Buenos Aires. La fragata se va a llamar La Argentina. En realidad era una fragata no construida y bautizada con el nombre de La Argentina, tenía un nombre anterior, se la rebautiza La Argentina y emprende un viaje que de alguna manera va a circunnavegar el planeta, porque va a terminar en Valparaíso, Chile, en el
Océano Pacífico 2 años después de haber pasado peripecias que yo hoy simplemente las voy a resumir, ¿no? Ubiquémonos un poco, 1817 yo les dije, y vamos a distinguir qué era un pirata, qué era un corsario, porque mucha gente cree que es lo mismo. Un año antes, 1816, las Provincias Unidas en Sudamérica, así dice el acta, habían declarado su independencia. ¿Sí? El Congreso en Tucumán había declarado la independencia. Esto es un hecho de por sí importante. Entre otras cosas, se pueden decir muchas cosas de los congresales de 1816. Mi reconocimiento a todos ellos es que firmaron una declaración de independencia en el único foco de resistencia al poder realista que subsistía en todo el continente americano. Todos los otros focos de emancipación, México, Colombia, el Alto Perú, Perú mismo, Chile, habían sido sofocados. Y los únicos que quedaban eran los patriotas del virreinato del Río de la Plata. Por eso esa declaración de independencia es muy simbólica. Si la cosa salía bien, bueno, la realidad que conocemos. Pero si la cosa salía mal, como era bastante probable que ocurriera, ellos estaban firmando su propia acta de defunción, porque iban a ser fusilados como amotinados, ¿sí? Entonces, primer elemento a tener en cuenta, el valor de los congresales en declarar la independencia. A partir de allí se desarrolla el Plan Continental de San Martín, en otro momento nos vamos a referir a él, pero hoy nos concentramos en este marino francés. Había muchos marinos de origen francés prestando servicios, dado que eran marinos, a estas naciones nuevas en el nuevo continente. Uno de ellos va a ser Hipólito Bouillard. Y la fragata La Argentina era una fragata de guerra muy importante. Vamos a tratar de conseguir imágenes. 3 pisos, yo no conozco de ingeniería naval, sepan disculpar. Muchos cañones, una tripulación importante, estamos hablando de 200, 300 marinos. Parte de la oficialidad, como era costumbre en esa época, se acuerdan que hemos hablado de él, el almirante Guillermo Brown, de origen irlandés. Claro, procedían de naciones con una tradición marina o marinera de siglos, ¿no? Y ahora prestaban servicios a estas naciones como la nuestra. ¿Y cómo prestar servicio? Bueno, a Hipólito Bouillard, el gobierno, el director supremo, le va a expedir una patente de corso. De hecho, esta expresión estaba presente en el texto constitucional de 1853 como una de las atribuciones del gobierno. Expedir o emitir patentes de corso. ¿Qué era un corsario? De ahí viene el nombre, ¿no? Un corsario era un marino que firmaba un contrato con el gobierno y el gobierno le daba indicaciones precisas de aquello que tenía que hacer, ¿no? En este caso, las instrucciones a Bouillard eran la de destruir cualquier tipo de embarcación con bandera española que se encontrara a lo largo de su itinerario, ¿sí? Bombardear las posiciones en las que ondeara la bandera española. Nosotros ya habíamos declarado la independencia, estábamos en guerra con España, ya era una guerra entre 2 naciones con 2 banderas, 2 ejércitos. Claro, no teníamos una oficialidad naval porque no la poseíamos, entonces no había otro remedio más que el firmar con un marino experimentado que tenía la ventaja para, en este caso, Bouillard, que todo lo que él hiciera lo hacía en nombre de un Estado independiente. Y por eso la fragata se va a llamar La Argentina y va a flamear la bandera argentina. Va a flamear la bandera argentina, ¿sí? Entonces el corsario en aquellas acciones que emprende representa al Estado cuya bandera flamea en ese barco. Por tanto, un corsario no era un pirata. Un pirata es un delincuente en el mar, ¿sí? Por eso su bandera no es la de un Estado nacional y todos los actos que comete en alta mar o en algún puerto lo hace en beneficio propio, en una banda de bandidos a bordo de un barco, ¿sí? Esa es la única diferencia. Bien, vamos al viaje.
Hipólito Bullard zarpa del puerto de Buenos Aires, pasa por el Cabo, Ciudad del Cabo, el Cabo de Buena Esperanza, al sur de África, se adentra en el Océano Índico y empieza a tener ya escaramuzas, batallas con barcos negreros. Allí hay una actitud que no estaba quizá establecida o contemplada específicamente en las instrucciones que les da el gobierno argentino de Hipólito Bullard, pero recordemos que la Argentina en 1813, en la asamblea del año 13, había declarado la libertad de vientres. Nosotros éramos ya un país que no era la abolición de la esclavitud, era la libertad de vientres. Significaba que en Argentina los hijos de esclavos nacían libres, pero los que eran esclavos permanecían esclavos. Bueno, una situación un tanto rara, pero Hipólito Bullard toma por asalto buques negreros y libera la carga. La carga eran esclavos, ¿sí? Eran esclavos. Los deja a resguardo en los puertos que va encontrando. Toma muchos buques enemigos de bandera española. En algunos casos los vende con ese dinero obtenido. En otros casos los va armando para ampliar un poco esa flotilla naval. Hay episodios que hablan también de un coraje que quizá era propio de los hombres de mar de esa época. Tienen episodios de abordaje con piratas en el Golfo de Bengala. Llegan hasta las Filipinas, saben ustedes, una posesión española en el Océano Pacífico. Bloquean la bahía de Manila. Manila era, como decir, La Habana en Cuba, o sea, era un puerto muy importante para el comercio interoceánico español, por supuesto con unas fortalezas militares inexpugnables en algún sentido. Se instala en la bahía de Manila, no tenía suficiente calado, cañonea las defensas españolas en esa fortaleza que custodiaba Manila, hoy la capital de Filipinas, ¿sí? En fin, yo no tengo hoy un libro para recomendarles, está en distintos libros de historia. El viaje de la Argentina, la fragata de la Argentina, que va a durar 2 años, es de película. El arrojo de hombres como Hipólito Bullard son para... Fíjense, el otro día hablábamos de quienes tienen iniciativas, como por ejemplo la gente de Caudillos y Valientes, que hacen remeras, bueno, hoy no la tengo, ¿no? La remera que mostré en el video anterior. Qué lindo sería que del otro lado hubiera productores cinematográficos, diseñadores gráficos que hicieran un documental de lo que fue este viaje, ¿no? De Hipólito Bullard. Luego de Manila, de las Filipinas, en el medio de la inmensidad del Océano Pacífico, llegan hasta el archipiélago de las Islas Hawái, ¿no? Que en ese momento, por supuesto, estamos hablando de 1817, 1818, no eran un estado de los Estados Unidos de Norteamérica. De hecho, eran un reino independiente, ¿no? Era un reino, había un rey, con un nombre raro, nunca me acuerdo, Kamehameha I, Kamehameha II, una familia real que reinaba en el archipiélago de las Islas Hawái. Bullard desembarca, y acá los historiadores difieren. Algunos dicen que establece relaciones amistosas, le informa a este rey del pueblo hawaiano de dónde procedía, de a qué país correspondía esa bandera azul y blanca que flameaba en la embarcación. Y algunos sugieren que por más que él no estaba autorizado, Hipólito Bullard, celebra un contrato, celebra un tratado, para hablar con más precisión, por el cual el reino de Hawái era un reino independiente. Habría sido el primer estado soberano en reconocer a las Provincias Unidas de América del Sur como una nación independiente. Un dato curiosísimo, ¿no? ¿Cuál fue el primer país en reconocernos como nación independiente? Aparentemente el reino de Hawái, ¿no?
a raíz de la gestión hecha por Hipólito Bullard. Bien, sigue su rumbo y próximo destino de la fragata La Argentina, dotada de 30 y pico de cañones, con un objetivo específico: hacerle la vida imposible a cuanta nave, fortaleza tuviera la bandera española. Las playas de California, ¿sí? California, el estado norteamericano, saben ustedes. Basta revisar los nombres, ¿no?, de las ciudades de California. Nuestra ciudad de Los Ángeles, San Francisco, Sacramento, Santa Bárbara, San Bernardino, San Juan de Capistrano. Era una colonia española desde hacía siglos, ¿sí? Y la Argentina se hace presente en la bahía de Monterrey, que estaba defendida por una de estas fortalezas inexpugnables. Cañonea Monterrey. Desembarcan los argentinos, toman posesión de la fortaleza en Monterrey y durante una semana en esa fortaleza ondeó la bandera azul y blanca, es decir, podríamos decir, exagerando un poco, Argentina tomó posesión de California, en una de esta aventura alocada, ¿no?, en la cual Bullard y sus marinos estaban embarcados. Por supuesto, después siguió viaje hacia el sur por el Océano Pacífico. Y un dato curioso para ir finalizando: ¿yo se acuerdan que cuando hicimos ese especial de Belgrano y la creación de la bandera, me quedó algo en el tintero con relación a los colores de la bandera? Vieron que hay una discusión si es celeste, celeste clarito, celeste subido de tono, azul celeste, azul fuerte, en fin, ¿cuál es el color? Y yo les dije que había un elemento también para inferir que no era el celeste aguachento, digamos, con el que a veces, creo, lamentablemente, aparece la bandera argentina, sino que era un azul celeste, un celeste fuerte, ¿sí? Un celeste cielo, si me permiten. Resulta que cuando va bajando la fragata La Argentina y ataca las costas de lo que sería hoy Centroamérica, ¿no? Siempre ubíquense, ¿por qué? ¿Nunca se lo preguntaron? ¿Por qué las banderas de los países de Centroamérica? Guatemala es más bien celeste, pero Honduras, El Salvador, Nicaragua rememoran, parece que uno se acordara, mira, son parecidas a la bandera argentina. Algunos dicen o coinciden en que en esta travesía, visitando o estando frente a las costas de Centroamérica, Bullard toma contacto clandestino, semioculto, con revolucionarios de la zona, con revolucionarios antirrealistas, ¿sí? Y es a partir de allí que queda grabado en ese contacto entre quien procedía del sur del continente y estaba en este momento en el centro del continente americano, los colores que identificaban a la por entonces único foco revolucionario que luego habrá de liberar, junto con San Martín, O'Higgins y Bolívar, medio continente. Y por eso hubo una provincias unidas centroamericanas, que duró muy poco esa experiencia, que toman como referencia un color semejante al de la bandera argentina y la bandera de los países que fueron derivación, Honduras, los que nombré recién, Nicaragua, El Salvador, parecerían recordar aquel paso de la fragata La Argentina en 1818-1819. La Argentina termina en el puerto de Valparaíso. Allí va a haber un problema legal para Hipólito Bullard. Se le va a hacer un juicio por piratería. Esto va a significar que va a ser como incautada cautelarmente en términos judiciales la propia fragata. Estamos en 1819. Va a haber allí un punto no del todo resuelto, una disputa. Allí ya estaba en Chile un marino inglés, Thomas Cochrane, o Cochrane si quieren. Cochrane con su armada va a ser quien va a embarcar a las tropas del ejército de los Andes desde Chile rumbo a Perú, ¿sí?
ahí hay un punto de conflicto entre Hipólito Boullard y Thomas Cochrane, que no está, para mi modo de entender, demasiado clarificado. Y finalmente, la Argentina va a cambiar nuevamente su nombre. ¿Se acuerdan que les dije? Originariamente esa fragata no se llamaba así. Y con otro nombre, para eludir esta cuestión de, podríamos decir, el embargo que existía sobre esa nave, va a ser una de las naves que va a participar del traslado del Ejército de los Andes a las costas de Perú para continuar la campaña libertadora. Más específicamente, en esa embarcación enorme va a viajar a las costas de Perú el famoso regimiento de granaderos a caballo creado, como saben ustedes, por el libertador José de San Martín. Bien, como ven, no podíamos no dedicarle un mate con historia a Hipólito Boullard y su travesía de 2 años a bordo de la fragata La Argentina. Espero que les haya gustado. Suscríbanse, difundan y si Dios quiere nos vemos la próxima. Gracias.